En el libro Hombres Ordinarios de Robert Browning se relata cómo poco a poco ciudadanos de Polonia se van convirtiendo en nazis. Es el viaje de cómo estos ciudadanos comunes y corrientes llegan al punto de asesinar a miles de judíos. En una de estas historias se relata cómo una mujer que tiene 2 hijos pequeños les ruega que por favor la maten a ella, pero salven a sus hijos. Y una de estas personas de todas maneras le dispara en la cabeza a estos niños, los asesina, y luego la lógica de él es decir que cómo va a dejar a 2 niños sin su madre, que de todas maneras iban a crecer huérfanos y que para esa vida miserable mejor era que ya mueran de una vez. Esta persona, este polaco, este hombre, que se convierte en policía, en asesino, lo que está haciendo es justificando sus acciones de maldad desde un lado positivo, se puede decir. Es decir, él no se ve como un villano, así como nosotros ahora lo vemos, yo contando esta historia, diríamos, es completamente una mala persona y un villano, pero él no se ve así. Él se ve como alguien que está acabando con el dolor de estos niños porque sabe lo que se viene, porque sabe que viene una guerra, sabe que vienen los campos de concentración y todas estas situaciones. Entonces dice, voy a sacar a estos niños de este dolor y esta miseria, acabando con su vida. Este es un libro muy duro de leer porque precisamente te lleva por el complejo proceso psicológico de estas personas que empiezan poco a poco cometiendo crímenes y al inicio son crímenes menores y lo hacen por miedo, lo hacen por, algunos sí por convicción, pero no se dan cuenta cómo van llegando a este nivel de convertirse en genocidas, en asesinos. Algunos llegan al punto de incluso sentirse héroes y esto es muy importante que entiendas como escritor, porque nadie se quiere ver como un villano a menos que sea un psicópata. La gran mayoría de personas lo que está haciendo es justificando sus acciones como algo bueno. En su cabeza, todo lo que están haciendo es bueno, no son villanos. Incluso se han hecho estudios de, por ejemplo, hombres que golpean a las mujeres, a sus esposas, y ellos en su cabeza, adentro suyo, justifican esto diciendo que esta persona, su esposa, estaba llegando a un estado de histeria total o faltaron al respeto o estaban yendo por el mal camino o cualquier justificación y por lo tanto se merecían estos golpes. Llegan incluso al punto de culparlas por haberle sacado este lado negativo de ellos, este animal que ahora golpea a mujeres. Pero no es su culpa, es culpa de ellas por haberles llevado a este punto. Entonces, lo que tienes que entender de estas historias crudas que estoy diciendo es cómo el cerebro humano se adapta a situaciones muy extremas para justificar algo que por dentro suyo no quiere verse como algo malo, ¿no? Nadie quiere verse como un criminal. Siempre va a haber una forma en la que el cerebro justifica estas acciones. Por ejemplo, Hitler estaba convencido de que iba a salvar a Europa y de que iba a salvar al mundo. Incluso en sus momentos más oscuros, uno esperaría que él esté pensando, ya perdió la guerra, está encerrado en su búnker, está completamente humillado y va a decir, perdón, me equivoqué, pero no. Incluso en sus últimos momentos, él pensó, en el futuro van a decir que fui un héroe, van a decir que yo iba a liberar a Europa de los judíos y de toda esta porquería humana de corrupción que hay en Europa Central. Entonces, Hitler murió pensando que era el héroe de una historia mal contada. Lo mismo pasó con todos, con Mao, con Stalin. Quiero decir, o sea, en los 2 extremos de esta situación, o sea, en los 2 extremos políticos, puedes decir, ellos se ven como héroes. Stalin dice, arresten a todas estas personas o mátenles a todas estas personas capitalistas, burgueses, porque se van en contra de lo que creemos, se van en contra de los pobres campesinos y el proletariado y todo eso en lo que creen los comunistas. Es exactamente igual a esto en lo que creía Hitler. Creen en un bien mayor, según ellos, en su cabeza ese es un bien mayor y por lo tanto justifica la muerte de estos, eso sí, villanos que son sus enemigos. Así sean miles o millones de personas, todos esos son los que están mal. Y yo
el que está provocando estas masacres, soy el bueno. Así es como ellos piensan y tienen toda una teoría para justificar. En el caso de los comunistas tienen el marxismo. En el caso de Hitler igual tenía toda una teoría para comprobar que los judíos eran los que estaban haciendo el mal en Europa. Entonces tú como escritor tienes que entender que no es ser neutral. Tú como persona no eres neutral, pero como escritor lo que tienes que ver es desde afuera cómo el cerebro funciona incluso en estos casos extremos. Los seres humanos pueden llegar a justificar todo esto, pero tú como escritor tienes que saber esas cosas y tienes que saber a qué límites puede llegar el cerebro de un humano. Y no tiene que ser algo tan exagerado, obviamente puede ser algo mucho menor, pero siempre vas a creer que eres el héroe en tu historia. Se sabe que hay 3 o 4 causas para provocar la violencia en un ser humano. O sea, estas causas son algo que provoca que tú acciones de una forma que puedes llegar incluso a asesinar a alguien. Una es el sadismo. Otra es alguien que se cree que tiene muy alta la autoestima. Por lo general, ahí es donde están los psicópatas. Y la otra es el idealismo moral. Y esa es la que nos incumbe más a la gran mayoría de seres humanos y la que sirve para las historias. El idealismo moral es algo a lo que tú te apegas con tanta confianza o con tanta fe que puedes llegar a ser capaz de cometer un crimen. Esto es lo que le suele suceder a personas que, por ejemplo, se llegan a sentir la política por la que se apasionan a tal punto que se vuelven violentos. A ver, empiezan siendo violentos verbales, pero luego puede llegar a ser violencia física. Entonces esto lo puedes ver, por ejemplo, en situaciones como esto de que si ves un nazi tienes que golpearle en la cara. Y supongo que eso está bien, pero se empieza a deformar cuando no identificas realmente quién es un nazi, quién es un fascista. Porque si empiezas a etiquetarle a todo el mundo como fascista, entonces eso quiere decir que te crees en el derecho de ir y golpearle a cualquier persona o incluso matar a cualquier persona. Y esto es algo que va pasando en un proceso muy lentamente hasta que llegas a un nivel de violencia tan alta que te conviertes en un asesino. Y esta persona en su cabeza está justificando, incluso tal vez vos vas a redes sociales y le ves a él poniendo, sí, no me arrepiento de nada, hay que matar a los fascistas. Entonces, lo que él está haciendo, esta persona está haciendo es yendo a libros y a historias y a cosas que él ha leído y sí, justifica en su cabeza que el fascismo lleva a muerte de pobres o a la muerte del pueblo o como sea. Entonces, él tiene que detener esta situación antes de que eso suceda. ¿Quién es el que va a elegir quién es fascista y quién no? ¿Cómo decidimos eso? ¿O cómo esta persona que ahora se le da por golpear a todo el mundo decide eso? Esa es la naturaleza de la mayoría de historias. Una persona que se apasiona tanto por algo que empieza a irse por otros lados que el resto no ve así. O tal vez tiene razón y empieza a matar y tiene sentido, pero luego se le va la mano. Entonces, ¿ahí qué pasa? Si lo piensas profundamente, esta es la causa de todas las guerras. Es un grupo muy amplio de personas pensando que tiene la razón en algo, que tiene un idealismo moral hacia algo. Puede ser su nación, su patriotismo, puede ser su religión. Y por esta creencia tan alta, cree que puede ir a matar a otros. Entonces, si es algo muy nacionalista, es como una guerra entre Alemania y Rusia, una guerra entre Ucrania y Rusia, por ejemplo, también, que es lo que pasa ahora. Pero sí también puede ser algo como de religión. Entonces, si crees en el Islam contra los cristianos, el Islam contra los judíos también, que los islamistas les odian y quieren que mueran. O también al revés, los judíos se sienten tan atacados por el Islam, los islamistas, que hay guerra y quieren matarse entre ellos. Entonces ellos también hacen guerra por eso y matan y llegan incluso a matar niños, a gente inocente. Ahí es cuando dices tal vez, no tal vez, seguramente y sí se nos fue de las manos, pero él no ve eso. Nosotros vemos, oigan, ya se les fue de las manos esta situación. Pero ellos siguen pensando no, porque hay que acabar con esta gente que cree en el islamismo y luego nos quiere matar a nosotros, que sí ha pasado y por eso se justifican ellos, pero
es una ambigüedad moral muy extraña que solo las personas que lo están viviendo son las que pueden entenderse en ese sentido. Entonces tú como escritor no tienes que solo decir, los israelitas son malos porque están matando palestinos, que sí es verdad, pero tienes que entender el por qué esta persona israelita, judía, está haciendo eso. Y al mismo tiempo, si lo haces al revés, tienes que entender por qué una persona de Palestina está haciendo esto otro. Entonces, un buen ejemplo de esta situación es la obra de teatro Incendios o Incendies. Hay una película incluso hecha por Denis Villeneuve que no le llega ni a los talones a la obra de teatro, y aún así es más o menos la película, se puede decir, pero la obra de teatro es increíble, precisamente porque el dramaturgo va a cada uno de los personajes y todos tienen una creencia moral distinta. Entonces esta obra es buena porque cada personaje representa una ideología moral muy fuerte que además se choca con las ideologías del mundo, y todo es solo una tragedia, es un desastre total, y es una forma edípica, así tal cual como Edipo, solo que cargada de todas estas cosas políticas y religiosas que se viven en Medio Oriente. Entonces, para no spoilear, tienen que ver la película, pero lo que tienes que entender es que el dramaturgo de esta obra entendía completamente este concepto que estamos tratando de entender, esta forma de ideologización moral que todo el mundo cae y nadie puede salvarse de eso. Por eso es bueno que también cuando eres escritor aprendes a un poco más ser objetivo con estas cosas, porque aprendes a ver el por qué cada persona acciona de una manera distinta su violencia. Y no solo tiene que ser violento, también puede ser otra cosa, como por ejemplo una situación sentimental. Tú crees en una sola pareja, eres monógamo, ¿no es cierto? Entonces tienes una novia y luego tu novia te engaña. Entonces luego entras en una etapa más cínica o más nihilista y ya no crees en eso. Dices, no, a mí no me importa, voy a estar con una y con otra. Y luego cuando tratas de tener otra novia dices, no, yo prefiero las relaciones abiertas, no me gusta esto de la monogamia. Y tal vez a tu novia nueva sí le dice, no, ¿qué te pasa? A mí no me gustan esas cosas, yo sí creo en solo tener una pareja. Entonces hay un choque. Y tú le tratas de explicar en teoría por qué tú crees en el poliamor o como le llamen. Entonces, esas palabras que tú empiezas a usar para explicarle, según tú, esta teoría de por qué el poliamor es mejor que la monogamia, y que la monogamia es una cosa social y cultural que viene de la religión, etc. Esos son diálogos. Esos son diálogos en un personaje que cree muy fervientemente en esto, pero por algo que le haya pasado. Entonces, la otra persona también tiene sus diálogos y ninguno de esos diálogos son expositivos. O sea, no están diciendo, yo soy la persona que representa la monogamia, que sería el peor diálogo posible. Ese diálogo posiblemente empiece de una forma como bastante amigable. Es como, no, yo creo en esto y tú qué piensas de esto. Y luego empieza a escalar cuando ya se den cuenta de que creen en cosas muy distintas. Y si ya son novios y el uno le propone al otro esto, va a haber un choque y va a haber un conflicto. Entonces ahí tienes una escena muy dramática. Y eso es porque una persona cree en algo y la otra en otra. Y no quiere decir que haya verdades universales en la una o en la otra postura. Solo quiere decir que estos personajes encarnan esa situación. Y esa es la forma en la que tú tienes que manejar esas historias. Solo acuérdate de que nadie cree que es el villano. Entonces, esta persona que cree en la monogamia va a pensar que es un villano porque este otro le quiere engañar. Y este otro va a decir, no, es más sano tener estas relaciones abiertas y esto. Yo lo que quiero es cuidarte y hacerte entender que yo te amo solo a ti, pero que hay necesidades biológicas o como sea. Entonces, los dos creen en el amor y los dos sí, es verdad que se quieren, pero están chocando con esta ideología en lo que creen ellos. Puedes acordarte de esto que Nolan dice en Batman, o sea, como diálogo de Batman, de que los héroes, si es que viven demasiado tiempo, se convierten en villanos. Entonces, esa es la situación, que todos creemos que somos el héroe de nuestra historia, porque creemos en nuestras cosas, pero en algún punto vamos a chocar con lo opuesto y nos vamos a convertir en los villanos de las historias opuestas. Es así como tienes que pensar las historias, porque así es la vida. La única forma de practicar esto es que
leas mucho de los dos lados, que seas muy objetivo siempre y que si tú crees en algo, trates de irte al otro lado. Por ejemplo, si eres muy ateo y no crees en Dios y crees en la ciencia 100%, trata de ver en qué creen los religiosos y ahí vas a encontrar una historia, porque vas a decir, por medio de este personaje que es muy religioso va a chocar con este que es muy ateo, del que ya conozco mucho porque yo soy así. Pero ¿cómo es alguien muy religioso? Es una caricatura que solo, yo creo en Dios y rezo todos los días y soy medio tonto porque no creo. No, tal vez no es eso, tal vez es lo opuesto y son muy inteligentes y son tan inteligentes que por eso es que creen en Dios. Y lo mismo se puede aplicar al revés. Trata de entender esta idea de que todos ideologizamos la moral. Todos, absolutamente. Es como algo que está en nuestro cerebro. Así venimos de fábrica. El punto es cómo llenamos de esa parte. Y todos le llenan de distinta manera. Y ahí es donde tú encuentras tus personajes y tus historias para que sean buenas.